Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y en esta serie de vídeos estoy desarrollando el tema número 2 de la oposición de secundaria especialidad de matemáticas. Es el tema de grafos, el tema de grafos y de aplicaciones de los grafos y los diagramas en árbol. Bueno, en este vídeo, que es el tercero, voy a desarrollar el concepto de grafo euleriano, que son debidos a Euler, matemático alemán del siglo XVIII. Y voy a demostrar, en principio, no voy a hacer la demostración en este vídeo, pero sí en esta parte, del problema de los puentes de Königsberg, que bueno, para muchos matemáticos, pues casi el inicio de la teoría de grafos. Los grafos, como he estado diciendo hasta ahora más o menos, pues son utilizados con cierta frecuencia para representar redes de comunicación, de transporte. Los hemos visto o vemos, en cierto modo, cuando cogemos el coche y utilizamos el GPS para movernos, pues al fin y al cabo lo que tenemos ahí es una red y ahí lo que funcionan son los grafos. En un grafo que represente redes, como es el caso de los GPS, es importante conocer la existencia de caminos que recorran todas las aristas del grafo o todos los vértices del grafo, y que de alguna forma estos caminos sean los más rápidos, los más económicos, con los que alcancemos un cierto mínimo, el mínimo que nosotros consideremos, como he dicho en economía, o un mínimo de distancia. Y bien, y toda esta parte, toda esta idea, la vamos a desarrollar con este tipo de grafos, que son los grafos de Euler o bien grafos eulerianos. Comencemos con algunas definiciones. Bueno, voy a poner sencillamente definiciones y voy a desarrollar algunas. Definiciones. Dado un G, consideremos sea G un grafo o un multigrafo. Ya he definido lo que es un grafo y lo que es un multigrafo en vídeos anteriores, en el anterior vídeo, así que no deberíamos tener ningún problema en identificarlos. Bien, pues un camino en G en este caso, es una sucesión, un camino en G es una sucesión teóricamente finita, claro, lo voy a ir escribiendo todo, es una sucesión en principio, vamos a poner que es una sucesión finita, en la que aparecen alternativamente vértices y aristas. Lo voy a escribir, en la que aparecen alternativamente vértices y aristas. Más o menos. Un ejemplo, se puede imaginar un ejemplo de lo que es un camino, pero si tenemos vértices v sub 0, v sub 1 hasta v sub n, pues un camino puede ser v sub 0, primer vértice, luego la arista correspondiente, v sub 0, v sub 1, a continuación el segundo vértice, v sub 1, luego la segunda arista, v sub 1, v sub 3, luego el siguiente vértice, claro, lógicamente v sub 3, luego la arista, y así sucesivamente hasta que acabáramos con un cierto v sub k. Esto sería básicamente un camino. A los extremos, al v sub 0, a este y a este, se les llama, lo voy a poner un poco mejor, se les llama extremos del camino. A este y a este se les llama extremos del camino. Bueno, es fácil de entender el porqué, ¿no? Se dice también que un camino conecta, en este caso, el vértice v sub 0 con el vértice v sub k, ¿no? A la longitud del camino, para calcular la longitud del camino, se contabilizan el número de aristas que contiene dicho camino. Lo vamos a escribir. La longitud de un camino, voy a subrayar aquí camino, que es importante, la longitud de un camino es el número de aristas que contiene.
Un camino se dice que es cerrado cuando el vértice inicial, el extremo v sub 0, coincide con v sub k. Bueno, un camino es cerrado, pues sí, por definición, sí, solo sí. V sub 0 es igual a v sub k, si el origen es igual al fin del camino, el origen es igual al final. Lógicamente, en un grafo, que no en un multigrafo, pero en un grafo, un camino se puede identificar con la sucesión de los vértices. Si nosotros tenemos este camino y necesitamos en este camino identificarlo por vértices y aristas, si estuviéramos en un grafo en el cual entre dos vértices solamente hay una arista, no sería necesario especificar las aristas, sino que empezaríamos con v sub 0, v sub 1, v sub 3 y así sucesivamente hasta que acabáramos con v sub k. No, como acabo de decir, no sería necesario. Bien, en un multigrafo sí sería necesario, porque en un multigrafo entre dos vértices siempre podemos tener dos aristas o tres aristas distintas. Bueno, continuemos. Un camino se dice simple si en la sucesión de los vértices que vamos a poner no aparece ninguno repetido. Un camino se dice simple si en la sucesión de los vértices, lo copio tal cual, si en la sucesión de los vértices no aparece ninguno repetido. Un ciclo, estamos siguiendo con las definiciones, un ciclo es un camino cerrado donde los únicos vértices que se repiten son el primero y el último. Es decir, un camino es un ciclo, mejor dicho, es un camino simple donde los únicos vértices que se repiten son el primero y el último. Así que un ciclo es un camino cerrado en este caso, o un camino simple, cerrado, en el cual los únicos vértices que se repiten, puesto vértices, los únicos vértices, voy a poner aquí, voy a poner debajo, los únicos vértices que se repiten, a ver si lo consigo poner debajo, pues va a ser que no. Ahora, poner aquí. Un ciclo es un camino cerrado en el cual los únicos vértices que se repiten son el primero y el último. Son el primero y el último. Es decir, en este caso v sub 0 sería igual, teniendo la notación que hemos puesto anterior, v sub 0 sería igual a v sub k. Esto es un ciclo. Un circuito, ya estamos acabando con las definiciones. Un circuito es un camino cerrado, igual que antes. Un circuito es un camino cerrado, pero en el cual no se repiten no vértices, sino aristas. Un circuito es un camino cerrado que no repite aristas. Claro, lógicamente, si tenemos un ciclo y no repite vértices, entonces no se van a repetir aristas. Claro, ¿qué significa esto? Pues es obvio, como observación podríamos poner como nota o como observación, pues que todo ciclo es un circuito. Es una cosa bastante evidente que, bueno, podéis comprobarla vosotros mismos.
acabo de decir de palabra, pero bueno. Bueno, con estas definiciones, ciclo, circuito, camino, camino cerrado, longitud de un camino, extremos, pues ya podemos enunciar algún resultado relativamente interesante. Lo primero va a ser un teorema, que no voy a demostrar, pero por lo menos lo voy a enunciar, y lo dejo para que lo demostréis vosotros si os apetece. Bueno, este teorema dice, en un grafo como siempre G, que tiene sus vértices y tiene sus aristas, si existe un camino, que conecta dos vértices X e Y, dos vértices X e Y, entonces podemos asegurar que existe un camino simple, que conecta también esos dos vértices X e Y. Que conecta estos dos extremos, digamos, estos dos vértices X e Y. La demostración la dejo para que la hagáis vosotros, pero la idea es la siguiente. Es considerar un camino que conecta X e Y, en el cual el primer vértice es X, el último vértice es Y, o sea, el V sub 0 es X y el V sub K es Y. Y lo que hacemos básicamente es, si nos encontramos dos vértices repetidos en este camino, tomamos el camino que se salta, digamos, estos dos vértices. Y ese proceso se debe repetir tantas veces como sea necesario. Como los caminos son finitos, el proceso se debe acabar en algún momento. Cuando se acabe, ese camino que hemos obtenido es un camino simple. Bueno, esto es una demostración que la dejo para que la hagáis vosotros. Yo he dado la indicación sobre cómo se hace y no es nada complicado. Continuamos con algunas definiciones más, o con alguna definición más. Definición. Bueno, pues un grafo es conexo, ya empezamos con la conexión. Un grafo es conexo si podemos conectar cualquier par de vértices. Dicho de otra forma, si para todo X e Y vértices de V, en este caso, pues existe, no lo he puesto, pero el grafo este sería un cierto grafo GG, como siempre, con vértices y aristas. Si para todo par de vértices X e Y existe un camino cuyos extremos son X e Y. En caso contrario, en el caso de que no se cumpla esto, se dice que el grafo es desconexo. Si un grafo no es conexo, pues es desconexo. Entonces es desconexo. Es decir, si encontramos un par de vértices en el cual no encontramos un camino que pueda unir esos dos vértices, se dice que el grafo es desconexo. Un grafo desconexo lo que suele tener son componentes conexas. Cada una de estas componentes conexas será un subgrafo conexo dentro del grafo original. Voy a hacer un pequeño dibujo para que se vea, ¿no? Yo puedo tener este grafo hasta aquí y hasta aquí. Y puedo tener este otro grafo. Bueno, todo esto puede ser un único grafo. Como completo es un único grafo. Este grafo no es conexo, puesto que no podemos conectar, pues esta parte de aquí no se puede conectar con esta otra parte de aquí. Bueno, esto lo que significa, aunque el grafo es desconexo, es que tengo dos partes conexas. Una parte es esta, que es un subgrafo del grafo total, y la otra es esta otra, que es otro subgrafo del grafo total en este caso. Bueno, pues tengo dos subgrafos que van a ser cada uno de ellos componentes conexas del grafo total, del grafo completo. Bueno, con estas ideas ya podemos entrar un poco a
demostrar, aunque no lo vamos a hacer, lo hizo Euler en 1736, el problema de los puentes de Königsberg. Recordemos cómo era el problema. El problema, lo que venía a decir era que, bueno, en la ciudad de Königsberg, que ya expliqué en su momento, pues lo tengo aquí más o menos, voy a poner aquí, a ver si lo consigo ahí. Bueno, el problema lo que venía a decir era que si era posible, siendo la ciudad de Königsberg, si lo recordáis, y este era el río Pregel, estos son puentes, cada uno de estos son 7 puentes que tenía la ciudad, y la idea era poder recorrer los 7 puentes sin pasar 2 veces por el mismo puente, digamos. Bueno, ese camino, este problema lo resolvió Euler, que fue más o menos, empezó a tratar matemáticamente, pues lo hizo en 1736, y escribió un artículo donde demostró que no existía tal ruta. Además, en dicho artículo desarrolló una teoría que se puede aplicar a muchísimas situaciones. Bueno, la primera idea de Euler fue restringir el problema a un problema de teoría de grafos. Lo que hizo fue lo siguiente, es decir, se planteó este mismo problema en el cual conectaba de alguna forma las partes. Si era posible encontrar un camino que recorriera los 7, la idea era que en ese caso era posible también encontrar un camino que pudiera pasar por todas estas aristas y por todos estos vértices al menos una sola vez. Bueno, él demostró, soy capaz de dibujarlo, él demostró que este camino no era posible. Y lo hizo con las definiciones y teoremas que vamos a ver a continuación. Lo que hizo fue representar, como acabamos de ver, esto como si fuera un grafo, y entonces lo que le quedó básicamente fue esto. Le quedó este dibujo, a ver si soy capaz de hacerlo. Le quedó este dibujo. En el cual, como acabo de decir antes, la idea es pasar por cada una de las aristas al menos una sola vez y recorrer todas. Bueno, esto no es exactamente un grafo, porque como veis, entre 2 vértices tenemos 2 aristas, pero lo que hizo Euler para trabajar con este problema fue transformar este grafo, este multigrafo, en un grafo de la siguiente forma. Lo que hizo fue poner, en este caso puso vértices en las aristas de tal forma que lo quedó de esta forma. En cada arista se añade un vértice. De esta forma, este grafo se transforma este multigrafo se va a transformar exactamente en un grafo, porque entre 2 vértices solamente hay una única arista. Bueno, pues bien, la idea es, existe un circuito en este nuevo grafo, que le vamos a llamar a este nuevo grafo ahora G, que va a tener sus vértices y sus aristas. Tiene más vértices y más aristas que el grafo original, pero no importa, porque antes era un multigrafo y ahora es un grafo. Este grafo, existe un circuito que conecta todas, que contenga a todas las aristas, es decir, existe un camino cerrado en este caso. Bueno, sí, un camino, no sé si la definición en ciclo sí, voy a comprobarlo. Sí, existe un camino cerrado que no repita ninguna arista. Ese es el planteamiento en este caso de Euler, con este grafo concreto. Bueno, pues vamos a añadir algunas definiciones más y vamos a ver cómo lo hizo Euler. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Así que, bueno, si queréis saber cómo lo hizo, pues podéis ver el siguiente vídeo. Si alguien tiene alguna duda, ya sabéis, me lo podéis poner en el correo electrónico o en el canal, como queráis. Espero que no haya habido problemas y nada, hasta el siguiente vídeo.